Dicen que el peor tipo de soledad es aquel que llega cuando más necesitas a alguien. Y fue así, con una mochila usada como almohada y el corazón hecho pedazos, que ella descubrió lo que era ser invisible para el mundo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás acompañando. Pero en esa noche silenciosa, algo inesperado cruzó su camino, algo que ni ella imaginaba merecer. Elena tenía solo 19 años, pero ya llevaba el peso de una vida llena de juicios. Era una niña dulce, de voz suave, que se despertaba temprano todos los días para trabajar en la panadería del barrio y ayudar con los gastos de la casa, siempre responsable, siempre reservada. Pero bastó una noche, una sola noche de descuido, en una fiesta de la universidad, para que todo se desmoronara. Quedó embarazada y, durante 6 meses, escondió su vientre con ropa holgada y sonrisas forzadas, atrayendo el tiempo, tratando de reunir valor. Pero el tiempo cobró su precio. El cuerpo comenzó a gritar lo que la boca no quiso, y los padres no tardaron en enterarse. El padre, rígido y orgulloso, explotó. La madre lloró como si la hija hubiera cometido un crimen. «Nos avergonzaste, deshonraste nuestra casa», decían. Elena, entre lágrimas, quería explicar. Dijo que solo fue una vez, que no era algo planeado, que necesitaba apoyo, pero no sirvió de nada. En minutos, estaba fuera con una bolsa en las manos, oyendo cómo la puerta se cerraba tras ella. Lo más cruel es que el silencio después de eso fue más fuerte que cualquier grito. Buscó refugio con amigas, pero todas tenían sus puertas cerradas. Fue a casa de la tía, que siempre decía que era como una hija, pero ni siquiera fue recibida con un vaso de agua. El padre del bebé negó todo, dijo que ella estaba inventando, que esa noche no significó nada. Con el celular casi descargado, el vientre pesado y sin ninguna mano intermedia, Elena caminó hasta una plaza que conocía desde niña. Se sentó en un banco de madera apartado, usó la mochila para acostarse y, mirando al cielo, ninguna estrella parecía devolverle la mirada. Cerró los ojos, temerosa del mañana, sin saber que el destino la sorprendería de la manera más inesperada. El viento de la madrugada era frío y cortante, pero Elena ya no sentía nada más que vacío. El banco de madera parecía tan duro como una piedra y su vientre. Antes solo un secreto escondido, ahora era un recordatorio vivo de que todo había cambiado. Pasó la mano por su vientre con cariño y tristeza, intentando ofrecerle a la hija única el afecto que aún le quedaba. La calle estaba silenciosa y el cielo, todavía oscuro, daba señales de que el día pronto despertaría, pero ningún nuevo día parecía capaz de traer algo bueno. Caminó lentamente, al escuchar los primeros pasos de gente apresurada yendo al trabajo. No quería ser vista, con el cabello desordenado y los ojos hinchados de tanto llorar. La vergüenza era un sentimiento extraño, no por estar embarazada, sino por haber sido tratada como basura por aquellos que deberían haberla acogido. Caminó lentamente hasta un baño público en la plaza, donde lavó su rostro con agua fría y arregló su cabello lo mejor que pudo. Cada movimiento era hecho con cuidado para no llamar la atención, como si tuviera que esconderse de un mundo que ya la había rechazado. Recordó a sus amigas de la universidad, a Julia, con quien compartió confidencias y lágrimas durante el proceso de los exámenes de ingreso, y a Luana, que juraba que estarían juntas para todo. ¿Y dónde estaban ahora? Llamó a ambas la noche anterior, llorando desesperada, pidiendo solo un lugar para pasar la noche. La primera no respondió, la segunda dijo que su madre no permitiría esa situación en su casa. Elena aceptó esto en silencio, como quien sabe que lo que dolía no era la falta de techo, sino la rapidez con la que fue descartada por quienes debían amarla. La última esperanza fue su tía Marcia, hermana de su madre. Elena recordó los almuerzos de domingo, los abrazos apretados, las dulces palabras, «Eres como una hija para mí». Cuando llegó a su casa, el corazón aún mantenía una pequeña chispa de esperanza. Golpeó la puerta con fuerza controlada. Sus ojos imploraban por acogida. La tía apareció, miró su vientre y solo dijo, «No puedo involucrarme en los problemas de tu madre. Si ella te dejó, debe haber tenido sus motivos. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte». La puerta se cerró sin prisa,
como si hubiera sido ensayada 1000 veces. La traición no solo venía en palabras duras, a veces era el silencio, la mirada desviada, la ausencia de cualquier gesto humano, y eso dolía más que los gritos. Elena caminó todo el día por la ciudad con la mochila a cuestas y la cabeza baja. Se detuvo en una cafetería y usó las últimas monedas para comprar un pan con mantequilla. La camarera la miró de arriba a abajo con desconfianza, pero no dijo nada. Ella comió lentamente, como quien mastica recuerdos y trata de tragar el dolor junto con el pan duro. Esa tarde, pensó en regresar a casa, en golpear la puerta y suplicar por una segunda oportunidad. Pero recordó las palabras de su padre, duras y ciertas. Ya no eres bienvenida aquí. Vivirás con tu elección. Eso no era una elección. Elena no eligió ser expulsada, no eligió ser ignorada. Lo único que eligió fue intentar amar a alguien por una noche y pagar un precio muy alto por ello. El chico con quien estuvo en esa fiesta, después de tanto tiempo, la miró cuando ella quiso hablar, semanas después, y dijo que no era su problema, que ella debía aprender a responsabilizarse. Se rió como si fuera solo otra historia confusa entre tantas. El cuerpo comenzó a doler después de tanto caminar. La espalda, las piernas, los pies. La ciudad grande parecía no tener lugar para quienes llevan demasiado peso, y no era solo el vientre. Las miradas de las personas en las calles también pesaban. Era como si cada paso gritara, «¡Estás sola!». Nadie la quiso y, en el fondo, era eso mismo. Caminaba entre multitudes, pero nunca estuvo tan sola. Por la noche volvió a la misma plaza. Nadie había ocupado el banco donde había dormido. Colocó la mochila bajo la cabeza nuevamente y parcialmente el abrigo para cubrir su vientre. Las lágrimas, traídas una vez más sin pedir permiso, caían. Elena lloraba de cansancio, de miedo, de indignación. El corazón latía lento, adolorido, pero dentro de ella otro corazón latía fuerte, insistente, lleno de vida. Con los ojos cerrados, comenzó a hablar en voz baja con su hija. La llamó Luna, un nombre que siempre soñó dar a su niña. Dijo que haría todo lo posible por educarla, que no dejaría que se sintiera tan rechazada como ella. Se disculpó por no tener una habitación bonita, ni una cama suave, ni a alguien que cuidara de las dos, y entre sollozos y promesas, se quedó dormida nuevamente esa noche. Mientras la ciudad apagaba las luces y se sumergía en su rutina silenciosa, un coche de lujo pasó por la plaza. El conductor frenó al ver la figura encogida en el banco. Un hombre de traje oscuro, barba sin afeitar y ojos atentos, observó a través de la ventana. Algo en la imagen lo hizo frenar. Paró el coche, apagó el motor y bajó sin saber muy bien por qué. Caminó con pasos lentos, observando a la joven abrazada a su propio vientre. Miguel no tenía idea de quién era ella, pero en ese instante algo dentro de él despertó. No solía parar por impulso. Era un hombre de decisiones rápidas, de certezas, alguien acostumbrado a dar órdenes y ver las cosas suceder. A los 27 años, ya comandaba una startup millonaria en el sector tecnológico y vivía solo en un penthouse en el centro de la ciudad. Tenía fama de fría en el mundo de los negocios y pocos conocidos, el lado humano detrás de su mirada siempre fija. Pero esa noche, algo lo hizo actuar de manera diferente. Al pasar por la plaza, en dirección al edificio donde vivía, el reflejo de los faros iluminó a una joven acostada en un banco, encogida, abrazando un vientre visiblemente grande. Intentó ignorar el impulso, pero los ojos no mienten y los suyos en ese momento no quisieron desviar la mirada. Paró el coche a pocos metros, observando por el parabrisas. Había algo en la escena que lo incomodaba, no porque pareciera peligrosa, sino por ser injusta. Al bajar lentamente, sintió el viento frío golpear su rostro. Vestía un elegante blazer y zapatos de cuero, completamente fuera de lugar en ese ambiente, pero no dudó en acercarse al rostro de la joven. A pesar del cabello despeinado, incluso mientras dormía, había una línea de preocupación entre sus cejas, como si incluso en el sueño cargara con miedo. Miguel pensó en dar media vuelta. Tal vez no quería que la molestara, tal vez le tenía miedo, pero algo lo impedía irse. Respiró profundo, dio 2 pasos al lado y habló en voz baja, sin acercarse demasiado.
¿Estás bien? Elena despertó sobresaltada, saltando de un brinco y protegiendo su vientre con los brazos. Su mirada, asustada e instintiva, reflejaba a alguien que ya había sido juzgada demasiado. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa, aún tratando de entender si estaba soñando. Calma. Disculpa, no quería asustarte. Te vi ahí y me preocupé. ¿Está todo bien? ¿Necesitas ayuda?, respondió él, como si el banco fuera un lugar normal para estar a las 2 de la mañana. ¿Quieres algo? ¿Tienes hambre? ¿Frío? Elena dudó. El hambre le dolía, pero el orgullo gritaba más fuerte. No hace falta, estoy bien, ya me voy, dijo. Miguel vio cuando intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Se apoyó en el respaldo del banco y dejó escapar un leve gemido. Fue instintivo. Él se acercó un poco más, con las manos levantadas, como mostrando que no pretendía asustarla. Pero no pareces bien, y mira, no voy a dejarte así. Si quieres, puedo llevarte a algún lugar. ¿Un hotel, tal vez? Solo para que descanses. Elena mordió sus labios, dividida entre el miedo y la necesidad. Su estómago estaba vacío desde la tarde y su columna dolía como si llevara una cruz. Pero le costaba confiar aún en alguien como él, rico, extraño, demasiado guapo para ser real. No tengo dinero para pagar nada, dijo sinceramente. No te estoy cobrando, respondió él con firmeza. Solo quiero ayudar, sin segundas intenciones. Ella lo miró de nuevo, sus ojos marrones, el rostro firme, la expresión sincera. Miguel, sin saberlo, era alguien que ella conocía de algún sueño bonito. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza. Minutos después, los dos estaban dentro del coche. El calefactor estaba encendido, aliviando el frío, y Miguel puso música suave para romper el silencio. Ella se encogió en el asiento, mirando por las ventanas los edificios, tratando de entender cómo había llegado allí. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, de manera suave. Elena, respondió ella. Miguel llegó a un hotel discreto pero cómodo. Pagó 2 días por adelantado, le entregó la llave y se despidió en la puerta del cuarto. Si necesitas algo, aquí está mi número. No tienes que llamarme. Solo pensé que merecías un lugar mejor que un banco en la plaza. Elena sostuvo la tarjeta con los dedos temblorosos. Cuando la puerta se cerró, se sentó al borde de la cama, aún en shock. Por primera vez en días, no lloró de dolor, sino de alivio. Ese desconocido, sin saber nada de ella, había hecho más por ella que lo que decían amarla. Y lo más extraño era que, por primera vez, Elena sintió que tal vez no estaba completamente sola. Miguel volvió al coche en silencio, con la imagen de ella grabada en su mente. No sabía quién era esa chica ni lo que la vida le había hecho, pero algo lo atraía de vuelta, como si esa historia apenas estuviera comenzando. El cuarto del hotel, sumido en la quietud, estaba tan tranquilo. Elena se sentó lentamente en la silla cerca de la ventana, sin saber si debía acostarse en la cama o quedarse despierta. Su mente seguía agitada, tratando de entender lo que había sucedido en menos de media hora. Había pasado de una noche fría en la plaza a un cuarto cálido con almohadas suaves y un baño limpio esperando por ella. Todo gracias a un desconocido. Miró la tarjeta con el nombre Miguel Acevedo impreso en letras elegantes. Era difícil confiar. Ya habían sido demasiados los que sonrieron para luego darle la espalda. Tomó una ducha larga, dejó que el agua caliente le cayera sobre los hombros y se permitió, por unos minutos, sentirse humana nuevamente. Se puso la única ropa limpia que le quedaba en la mochila y se acostó lentamente. Los ojos se cerraron casi por instinto. Se quedó dormida sin darse cuenta, exhausta tanto en cuerpo como en alma. Por primera vez en días, no despertó en medio de la noche con miedo a que alguien se acercara o con el ruido de pasos extraños. El cuarto oscuro y silencioso parecía otro mundo. Cuando amaneció, Elena dudó antes de dejar el cuarto. Tomó su celular, que casi no tenía batería, y vio algunas notificaciones viejas, pero ninguna respuesta de las amigas, la tía o los padres. Nada. El nombre de Miguel seguía grabado en sus pensamientos, pero resistía la idea de hablar con él.
Temía que eso hubiera sido solo un impulso, peor aún, una trampa disfrazada de amabilidad. Bajó a la recepción para preguntar si el desayuno ya estaba listo. El recepcionista lo confirmó, y se sirvió con timidez tomando una rebanada de pan, un poco de jugo y una manzana. Se sentía fuera de lugar, como si cada paso suyo delatara que no pertenecía a ese lugar. Aún así, comió despacio, saboreando el silencio. Era extraño sentirse segura nuevamente. Al final de la mañana, una recepcionista le entregó un sobre a su nombre. Elena frunció el ceño y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, acompañada de una firma. Al abrirla, leyó: «Hola Elena, no quise molestarte de nuevo, así que pedí dejarte esta carta. Sé que no me conoces y tienes todo el derecho de desconfiar, pero quiero ofrecerte algo más que solo un cuarto. No hablo de caridad, hablo de dignidad. Te vi en esa plaza y no pude dormir. No pude dejar de pensar que el mundo necesita más justicia, aunque sea en pequeñas dosis. Si quieres, puedo ayudarte a empezar de nuevo, sin preguntas, sin descubrir nada, solo una oportunidad. Mi número está aquí. Miguel». Elena leyó esas palabras varias veces. Nadie le había escrito en los últimos años. Las únicas palabras que recibía eran mensajes secos, órdenes en el trabajo o reprimendas en casa. Esa carta parecía tan fuera de lugar como Miguel en su vida, pero había algo en ella que tenía sentido. La delicadeza, la ausencia de juicio, la sencillez de la oferta. Aún así, guardó la carta y decidió esperar. No estaba lista para apoyarse en alguien de nuevo. Había pasado por demasiadas humillaciones para confiar fácilmente. Al segundo día en el hotel, miró su vientre en el espejo y vio cómo Luna estaba creciendo. Se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte, que no podía aferrarse a la esperanza fácil. Necesitaba pensar con la cabeza y no con el corazón. Pero el corazón tiene sus propios planes, y aunque lo dudaba, sus dedos buscaron el celular y escribieron el mensaje, vacilante: «Gracias por ayer. Aún estoy tratando de entender todo, pero gracias». Miguel respondió pocos minutos después con un mensaje simple: «Me alegra saber que estás bien. Si quieres conversar o tomar un café, estoy cerca». No respondió de inmediato, pero por la tarde, al ver entrar a Miguel en el vestíbulo del hotel, con una expresión serena, vistiendo jeans y camisetas sin ostentación, y cargando 2 tazas de café, lo observó a una distancia respetuosa. «Prometí que no insistiría y no lo haré. Solo vine a traerte esto», dijo, colocando la taza sobre la mesa frente a ella. Elena agradeció con un leve gesto y miró a Miguel y luego a su vientre, como si estuviera calculando el riesgo. «¿Por qué haces esto?», preguntó directamente. «Porque puedo y porque nadie merece estar solo en un momento como este», respondió él. Hubo un silencio, uno bueno, el tipo de silencio que no presiona. Miguel no intentó saber más. No preguntó por el padre ni qué había sucedido. Habló del clima de la ciudad, del tráfico caótico. Ella lo escuchó en silencio, y poco a poco empezó a permitirse reír con alguna que otra frase. Cuando se despidió, dejó sobre la mesa un pequeño sobre. «Solo algunas cosas que pueden ayudarte, un chip nuevo para el celular y una tarjeta prepaga, por si necesitas algo, para que no dependas de nadie». Casi se quedó, pero sus ojos delataban que esa ayuda podría ser el puente entre la supervivencia y un nuevo comienzo. Miguel se retiró discretamente, sin esperar nada a cambio. Elena sostuvo el sobre contra su pecho. Por primera vez, alguien se preocupaba sin querer controlarla, cobrarle o condenarla. Y aunque la desconfianza seguía allí, algo dentro de ella comenzaba a ceder. Tal vez solo fuera posible confiar nuevamente. Los días siguientes transcurrieron de manera extrañamente tranquila. Elena aún despertaba asustada a veces, como si estuviera a punto de ser expulsada nuevamente, pero el cuarto silencioso y cálido le recordaba que, por ahora, había encontrado un pequeño refugio. No era un hogar, era un intervalo, y aunque todo parecía incierto, era mejor que la plaza fría, que las miradas que la juzgaban, que los rostros familiares que habían vuelto la cara. Se despertaba temprano, tomaba el desayuno en el hotel y pasaba las mañanas caminando por los alrededores, buscando una farmacia,
un supermercado e incluso una panadería donde pudiera encontrar trabajo. Quería encontrar la forma de sostenerse sin depender de la ayuda de Miguel, aunque una parte de ella sabía que sería difícil hacerlo de inmediato. La tarjeta prepaga que él le dejó la ayudó en los primeros días. Compró algo de ropa básica, crema para las estrías y un paquete de pañales para recién nacidos. Aún era temprano, pero solo con ver esos pañales, sintió un dulce apretón en el pecho. Luna ya era parte viva de sus días, aunque aún no hubiera nacido. En uno de los días más calurosos de esa semana, Elena decidió usar el chip nuevo en su celular y activarlo. Era como empezar desde cero, sin contactos antiguos, sin números que solo traían dolor. Por primera vez, la tarjeta no era una puerta de entrada a decepciones, sino solo una herramienta. Y ese mismo día, un nuevo mensaje de Miguel apareció en la pantalla. Si tienes tiempo libre, puedo mostrarte un lugar que quizás te interese. Es seguro y es tuyo, si lo quieres. La curiosidad venció la duda, y al final de la tarde, los dos se encontraron en la entrada de un barrio comercial discreto. Miguel la llevó hasta el segundo piso, donde había una pequeña sala con ventanas grandes, una mesa simple y 2 sillas. Este lugar era una de las salas administrativas de mi antigua empresa. Ha estado vacía durante meses. Si quieres estudiar, trabajar, vender algo o solo sentarte y respirar, la llave es tuya, dijo, entregándole un pequeño llavero azul. Elena sostuvo las llaves como quien recibe un regalo raro, observando el espacio con ojos atentos, y aunque estuviera vacío, parecía acogedor. Era como si, por primera vez en meses, tuviera un punto fijo en el mundo, un rincón solo para ella. No sé ni qué decir, emocionada. No hace falta que digas nada. Solo disfrútalo. Aquella tarde se volvió un hito. Pasó horas allí sola, anotando ideas en un cuaderno antiguo que llevaba en la mochila desde la época del colegio. Descubrió que podía abrir una pequeña tienda online, vender productos para embarazadas y trabajar como asistente remota. Nada parecía imposible, aunque todo aún pareciera lejano. No sabía de dónde venía esa nueva fuerza, pero imaginaba que tenía mucho que ver con la forma en que Miguel la miró. No era como los demás. No la veía como un problema ni como un caso perdido. La veía como alguien que aún podía florecer. Miguel, por su parte, pasaba por el edificio de vez en cuando. Traía café, dejaba libros, preguntaba si necesitaba algo. Conversaban un poco sobre su propia vida, pero ella sabía que él era mucho más ocupado de lo que demostraba. Aún así, encontraba tiempo. Elena no sabía si era amistad, si era cuidado o si era algo mayor naciendo allí. Solo sabía que se sentía segura, y eso ya era mucho. Un día, mientras ordenaba la mesa de la sala, Elena sintió una punzada diferente en el vientre. No era dolor, era movimiento. Luna se movía con fuerza, como diciendo, «Estoy aquí, mamá». Llevó la mano al vientre, con los ojos llenos de lágrimas. Tomó el celular y, antes de pensarlo demasiado, le escribió a Miguel. Se movió por primera vez. 4 palabras, pero llenas de todo lo que ella cargaba. La respuesta llegó rápido. «Puedo pasar y llevar jugo de naranja o agua de coco». Se rió sola. Realmente estaba dejando que Miguel entrara, y parte de ella ya no quería cerrar esa puerta. Aquella tarde, sentados en la sala sencilla con vista a la ciudad, los dos conversaron sobre cosas banales. Películas antiguas, infancia, comidas favoritas. Elena contó que de niña le gustaban las papas fritas con leche condensada. Miguel hizo una mueca y dijo que eso era casi un crimen. Rieron juntos, y allí, entre risas, hojas y miradas tímidas, algo más empezó a formarse. No era una pasión inmediata. Era algo más lento, profundo, algo que crecía en silencio y que, sin avisar, empezó a dar lugar a la esperanza. El tiempo pasó sin alarde. Los días, antes arrastrados y grises, ahora tenían propósito. Elena se despertaba temprano, pasaba las mañanas en la pequeña sala prestada por Miguel y dedicaba las tardes a estudiar, organizar papeles, cuidar del ajuar de Luna. Con lo poco que tenía y con lo que él, sin exagerar, insistía en aportar. Era un cuidado que no asfixiaba, que no exigía,
Era presencia, era ofrecer constancia. Miguel no decía mucho sobre sus sentimientos, pero estaban allí en cada detalle, en la forma en que esperaba fuera de la farmacia, mientras ella elegía la crema adecuada, en el silencio respetuoso cuando ella lloraba sin decir palabra, en el café que traía como a ella le gustaba, con canela. Elena, por su parte, intentaba entender lo que nacía dentro de ella. No era solo gratitud, era algo más, algo que apretaba el pecho cuando se despedía, que le daba mariposas en el estómago cuando recibía un mensaje suyo, que la hacía sonreír sola después de que él se iba. Intentó luchar contra eso por miedo, por inseguridad, por pensar que tal vez era solo carencia. Pero cada día Miguel demostraba que no estaba allí por lástima. Estaba porque quería, porque había elegido quedarse. Un sábado por la mañana, Miguel pasó a buscarla con una invitación. «Vamos a dar una vuelta. Solo un paseo, nada más». «¿Así, de la nada?», dijo ella, sorprendida. «¿Hay mejor día para no hacer nada que un sábado?». Fueron a un parque grande en la zona sur de la ciudad. Miguel llevó una manta y frutas. Se sentaron bajo un árbol y conversaron durante horas. Elena se quitó los zapatos, sintió la hierba bajo los pies, dejó que el sol le calentara la piel. Era como recordar que el mundo aún podía ser hermoso. «¿Alguna vez pensaste en ser padre?», dijo ella, sin pensar. Miguel guardó silencio por un momento. «Sí, pero descubrí que no era para mí. Mi vida siempre fue demasiado agitada. Familia complicada, relaciones superficiales. Nunca encontré espacio para eso. ¿Y ahora? Ahora veo que, a veces, encontramos cosas buenas cuando dejamos de buscar». El corazón de ella se aceleró con urgencia. Lo miró y vio a un hombre que no necesitaba esforzarse para ser amable. Eso le salía natural. Y quizá era eso lo que más la conmovía. Al regresar, él la dejó en el hotel y se quedó en silencio unos segundos antes de decir: «Si quieres, puedes mudarte al apartamento que está junto a la sala. Tiene todo lo que necesitas y será más fácil para ti organizar las cosas de Luna». Elena dudó. Era mucho. Era un cambio real. Pero la forma en que lo dijo, sin presionarla, la hizo pensar. Estaba cansada de fingir que no confiaba en él. Estaba cansada de huir de lo que, en el fondo, quería permitir. «Lo voy a pensar», dijo con una media sonrisa. «Está bien, no hay prisa». 2 semanas después, ya estaba instalada en el pequeño apartamento. Llevó ropa, una caja con recuerdos antiguos y una carpeta con los exámenes del embarazo. Miguel la ayudó con la mudanza y luego se fue, respetando su espacio. Ella ordenó cada rincón con cuidado, colocó una macetita de lavanda en la ventana y escribió en un post-it colorido: «Aquí comienza nuestra vida, mi Luna». Fue una mañana de miércoles cuando todo cambió. Elena despertó con un dolor diferente. No era cólico ni peso. Era algo más fuerte, rítmico. Miró el reloj y cronometró las contracciones. Estaba entrando en trabajo de parto. Tomó el celular con manos temblorosas y le escribió a Miguel. Creo que llegó el momento. Intentó parecer tranquila. Miguel estaba a 15 minutos de distancia. Llegó en menos de 10. Estaba nervioso, más que ella. ¿Ya está muy avanzado? ¿Se rompió la bolsa? ¿Quieres sentarte? ¿Agua? Respira. Miguel, la que va a parir soy yo, dijo ella, riendo incluso con dolor. En el hospital, Elena fue llevada directamente a la sala de preparto. Miguel se quedó afuera, caminando de un lado a otro. Nunca se había sentido tan impotente. Quería estar adentro, quería tomar su mano, decirle que todo saldría bien. Pero lo único que podía hacer era esperar. Horas después, una enfermera salió de la habitación con una sonrisa en el rostro. «Felicidades, papá. Es una niña hermosa». Él abrió mucho los ojos. Quiso explicar que no era el padre, pero algo dentro de él se lo impidió. Solo preguntó: «¿Puedo verlas?». Elena estaba pálida, pero sonreía. Luna dormía tranquila, envuelta en una manta blanca. «Tiene tus ojos», dijo Miguel emocionado. «¿Tú crees?». «Estoy seguro». Se sentó con cuidado al lado de la cama, extendió la mano y Elena la aceptó. El toque era firme,
cálido, familiar. Allí, entre los tres, ya no quedaban preguntas sin respuesta. Solo un silencio cargado de todo lo que las palabras no lograban alcanzar. La habitación del hospital estaba en penumbra, pero alrededor de Elena había tanta luz. Luna dormía en la cuna transparente al lado de la cama, con los labios entreabiertos y las diminutas manos cerca del rostro. El mundo entero cabía en ese cuerpecito de poco más de 3 kilos. Elena la observaba en silencio, con los ojos humedecidos y el pecho lleno de un amor que apenas podía comprender. Era un sentimiento tan nuevo, tan inmenso, que la hacía olvidar todo lo que había venido antes: las humillaciones, el abandono, los miedos. Para algunos, todo había sido un camino torcido hasta llegar allí. Miguel entró despacio, con una bolsa de frutas y un pequeño ramo en las manos. No sabía elegir flores, así que pidió ayuda en la floristería. Salió de allí con margaritas, lilas y lavandas. Le pareció que combinaban con ella. Cuando entró en la habitación y vio a Elena sentada, con el cabello recogido de cualquier manera y los ojos bajos, se detuvo por un instante. Se veía agotada, pero había algo en su expresión que lo detuvo. Serenidad. Una paz que él nunca había visto. «Pensé que ya estabas dormida», dijo él en voz baja. «No puedo dejar de mirarla», respondió sin apartar los ojos de Luna. «Siento que si parpadeo, va a desaparecer». «No lo hará. Está aquí. Y está hermosa». Miguel se acercó a la cuna, espiando a la bebé como si fuera de cristal, con los ojos húmedos sin siquiera notarlo. «¿Puedo?», preguntó, señalando el pequeño cuerpo. «Claro, también es tuya», respondió Elena y guardó silencio enseguida, como si hubiera dicho más de lo debido. Miguel no reaccionó de inmediato. Tomó a Luna con cuidado, apoyando su cabecita en el pliegue del brazo, sintiendo el calor de la niña contra su pecho, el aroma dulce de recién nacida. No sabía que era posible encariñarse tanto con alguien que apenas conocía, pero ya estaba allí, entero, completamente entregado. «Se parece a ti», dijo en voz baja, mirando el rostro sereno de la bebé. Pero hay algo en su mirada, no sé, como si ya hubiera vivido 1000 vidas. Elena lo observaba con atención. Ver a Miguel sosteniendo a su hija con tanto cariño era como presenciar una escena de otro mundo. Intentó mantener la razón, decirse a sí misma que el sol estaba siendo amable, solo ayudando, pero ya no pudo fingir que aquello era simple, porque nunca lo fue. Durante los días siguientes, Miguel visitó el hospital todos los días. Llegaba con frutas, jugos, bocadillos y hasta flores nuevas. Se sentaba al lado de Elena y conversaban de todo, menos de lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. Era como si ambos lo supieran, pero ninguno tuviera el valor de ponerle nombre. En la última noche antes del alta, mientras Luna dormía profundamente, Miguel llegó más tarde de lo habitual. Estaba tenso, distraído, como si algo lo inquietara. «¿Todo bien?», preguntó Elena. «Sí, quiero decir, más o menos. Me llamaron para un viaje de negocios. Una propuesta antigua en Estados Unidos. Serían 2 meses fuera. ¿Y yo?». Se detuvo la mitad de la frase. «¿Y tú?», dijo ella, con un nudo en el pecho. «Y yo, no sé si quiero ir». El silencio que se instaló entre ellos estaba lleno de todo lo que aún no se había dicho. «Miguel, te agradezco por todo. De verdad, fuiste mucho más de lo que podía imaginar. Pero tú tienes tu vida, tus compromisos. No tienes que quedarte por nosotras». Él se movió, sentándose al borde de la cama. «No me siento atado, Elena. Elijo estar aquí. Todos los días, desde aquella noche que te vi en la plaza, algo cambió en mí». Ella desvió la mirada, luchando contra las lágrimas. «Es difícil creer que algo tan bueno puede ser real. He pasado la vida entera intentando ser aceptada y, de repente, alguien como tú aparece, me ayuda, me acoge, cuida de mí y de mi hija como si fuera su deber. No sé cómo lidiar con eso». Miguel tomó su mano con firmeza. «No es un deber, es un deseo. Quiero estar aquí. Quiero ver a Luna crecer. Quiero verte reír como reíste en el parque. No sé exactamente qué significa todo esto, Elena, pero sé que no quiero renunciar a ello». Ella guardó silencio.
La mano de él, cálida sobre la suya, tenía más verdad que cualquier declaración. Miguel no prometía el mundo, no juraba amores imposibles, pero ofrecía algo raro, presencia. Y eso, en ese momento, lo era todo. A la mañana siguiente, Elena recibió el alta. Salió del hospital con Luna en brazos y Miguel a su lado, empujando una pequeña maleta. El sol brillaba suavemente sobre los tres, como si quisiera bendecir ese nuevo comienzo. Era el primer día fuera de allí, quizás sin saberlo, el primero de una nueva vida. El coche avanzaba en silencio por las calles de la ciudad, mientras el sol de la mañana se reflejaba en los edificios altos. Elena miraba por la ventana, con Luna adornada en su regazo. El mundo parecía más liviano que semanas atrás. Miguel conducía con una mano en el volante y la otra sobre la palanca de cambios, lanzando de vez en cuando miradas discretas por el retrovisor, como queriendo asegurarse de que estaban bien. Era difícil creer que todo eso estaba realmente ocurriendo, que ese hombre, tan alejado de su universo, se hubiera convertido en el lazo más fuerte de su vida. El edificio que albergaba la sala donde Elena había pasado tantos días preguntándose qué hacer con su vida ahora parecía distinto. Pero esta vez no subió sola. Miguel la acompañó con la maleta, con los pasos aún lentos de una madre reciente. El apartamento anexo ahora se sentía como otro hogar. Él había decorado con sencillez y cariño. La cuna blanca que Elena había mostrado una vez en una vitrina estaba allí, armada junto a la cama. Un móvil con nubes y estrellas giraba suavemente. En la cocina, una tetera nueva y paños de cocina con flores. Era como si él hubiera notado todo lo que ella decía, incluso lo más trivial. Elena se detuvo en la puerta por unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas, pero trató de disimular. ¿Tú hiciste todo esto? Pensé que sería bueno volver a casa y ya tener las cosas en su lugar. Pensé que lo merecías. Ella caminó por el apartamento en silencio, con Luna en brazos, demasiado conmovida como para hablar. Era todo sencillo, pero lleno de significado. Un hogar, algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Miguel se quedó quieto, respetando su tiempo, hasta que ella se giró y dijo: «No sé cómo agradecerte». Él se movió despacio. «No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquier persona haría». «No, Miguel, nadie lo hizo. Nadie se detuvo por mí en aquella plaza. Nadie me escuchó. Nadie me vio. Solo tú». Miguel la miró por unos segundos, conteniendo todo lo que quería decir. «Y yo vi mucho más de lo que imaginas. Vi a una chica rota tratando de levantarse sola. Vi coraje, vi fuerza, y vi a alguien que no quiero perder». El corazón de Elena se aceleró. Las palabras habían estado atascadas en su garganta durante días, pero ahora salieron. «Tengo miedo, Miguel. Miedo de apegarme y que esto desaparezca. No sé amar con ligereza, no después de todo lo que pasé. Yo también tengo miedo. Pero podemos ir despacio, un día a la vez. Sin presión, sin promesas imposibles. Solo con verdad». Ella asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Luna se movió en sus brazos y soltó un pequeño gemido. Miguel se acercó y acarició con delicadeza la cabecita del bebé. «¿Puedo cargarla?». Elena se la entregó con manos temblorosas, como si también estuviera entregando una parte de su propio corazón. Él la recibió con ternura y, por primera vez, Luna abrió los ojos y lo miró. Los ojos de Miguel brillaron, y algo cambió en ese instante. Era como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que no sabía que le faltaba. Más tarde, se sentaron los tres en el sofá. Elena con los pies apoyados en un cojín, Miguel con Luna dormida en el regazo y un silencio cómodo llenando el ambiente. Ella lo miró y le dijo en voz baja: «Acepto lo que somos, aunque hayamos empezado por casualidad. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a construir esto contigo». Miguel se inclinó, y la respuesta fue un beso. Suave, largo, lleno de cuidado. Nada allí era urgente. Todo tenía su tiempo justo. Unas semanas después, Elena empezó a trabajar de forma remota para una pequeña empresa asociada con Miguel. Escribía textos, organizaba hojas de cálculo, hacía lo que podía entre una toma de leche y otra. Miguel no la trataba como alguien a quien le hacía un favor, sino como una mujer capaz, con talento y dignidad.
Poco a poco, ella volvió a soñar con facilidad, a pensar en libertad, a verse más allá del dolor. Una tarde, estaban los tres en el parque, sentados sobre el césped como la primera vez. Luna dormía en el cochecito y Elena descansaba la cabeza en el hombro de Miguel. «Nunca imaginé mi vida así», dijo ella. «Ni yo. Pero a veces, lo que no planeamos es lo que más necesitábamos». Ella sonrió y miró a su hija. «Solo quiero que crezca sabiendo que fue amada desde el primer día. Lo sabrá porque te tiene a ti. Y ahora también me tiene a mí». Allí, bajo el cielo abierto, con el sonido de los árboles y las risas suaves de los niños jugando alrededor, Elena supo que había encontrado algo raro. No era un cuento de hadas. No era perfección. Era amor. Un amor que no pidió permiso, que no pidió licencia, que simplemente existía. Y bastaba